Voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en Tesalonicenses, en la primera carta de Pablo a la iglesia tesalónica, en el capítulo 4, y vamos a meditar desde el verso 1 hasta el verso 12. Hoy vamos a ver cómo debemos caminar agradando a Dios, caminar o caminando agradando a Dios. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, os ruego pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, y no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombres, sino al Dios que os ha dado el Espíritu Santo. Mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros los unos a los otros, porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os instamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila, y os ocupéis en vuestros propios asuntos y trabajéis con vuestras manos, tal como os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Oramos. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Ayúdanos, Dios, a entender que es el resultado del Evangelio, de haber creído en ti, de que tú estás cuidando nuestras vidas, lo que produce un nuevo nacimiento en nosotros y un cambio, Dios. Que esta enseñanza hoy transforme nuestras vidas, Señor, y que tu gracia nos ayude a ver cómo debemos caminar agradándote en todo, Dios. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos que tu palabra pueda ahondar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la semana pasada hemos visto con Luisito el final del capítulo 3. Hemos estado meditando en esa verdad de cómo Cristo debe ser el todo en nuestras vidas y cómo debe estar profundizando estos en cada una de las relaciones que tenemos y en áreas de nuestras vidas, tanto con nuestros líderes, con pastores, dentro de la iglesia como hermanos, y cómo Cristo es el todo. La semana pasada hemos estado visitando la iglesia por el norte, dando también una palabra allá a nuestros hermanos que también mandan saludos a todos y han estado en un aniversario y hemos estado con ellos acompañándolos este tiempo. Y me gozo porque de alguna forma hay un resultado de la comunión y del evangelio en nuestra ciudad visible ya. Ya vemos otros hermanos, otras iglesias que están buscando agradar a Dios antes que a los hombres, y eso es bueno, eso es fructífero, es el evangelio de Dios siendo predicado, y esperamos que eso trascienda también a toda nuestra ciudad y también a nuestro país. Pero volvamos a nuestra carta, Primera Tesalónica, capítulo 4. Prácticamente aquí comienza una segunda parte de la carta de Pablo a la iglesia tesalónica. Pablo va a comenzar a tocar algunos temas referentes a la vida cristiana, a la ética cristiana, a cómo tú y yo nos debemos comportar. Va a empezar a tocar algunas realidades escatológicas de cómo el creyente debe vivir a la luz del fin de los tiempos. Escatología quiere decir el estudio del fin de los tiempos o el tiempo futuro. Entonces Pablo a partir de ahora va a empezar a instar a los creyentes a cómo deben vivir, comportarse a la luz de estas realidades. Pero Pablo ha colocado un fundamento doctrinal que es el evangelio. 3 capítulos ha empezado a detallar las maravillosas grandezas del evangelio. Por lo demás, pues, que es como empieza nuestro texto, es esta
palabra que marca una transición entre dos partes de la carta que estamos viendo cada domingo. Y hoy vamos a empezar a ver esta segunda parte. Yo creo que van a ser unos 5 sermones más en Primera Tesalonicenses. Y vamos a ver cómo es el Evangelio el que produce un cambio transformador. Vamos a ver cómo esos líderes que aman al Señor, esa iglesia que ama al Señor, no solo está amando al Señor, al Evangelio, sino está viviendo como el Señor y el Evangelio demandan de nosotros. Sin el Evangelio, o sea, sin la gracia de Cristo, esta segunda parte de la carta sería solo una serie de aspectos moralistas, por lo que debemos tener mucho cuidado en recordar el Evangelio una y otra vez. Debemos saber que por lo demás marca una transición de tener el Evangelio como fundamento y de lo que ya hizo el Evangelio en la vida de los tesalonicenses, para ahora entender algunos aspectos morales y mandamientos que son para nosotros. El Evangelio hace que caminemos de una manera diferente. El Evangelio hace que tengamos una regeneración, un nuevo nacimiento, un corazón de piedra cambiado por uno de carne, y eso hace que tú y yo vivamos de una forma digna de Dios. No porque simplemente queremos buscar el favor de Dios, sino porque nuestra nueva naturaleza nos obliga a caminar diferente, nos permite agradar al Señor. Así que hoy quiero que meditemos en 3 verdades acerca de cómo el creyente debe caminar agradando a Dios. En primer lugar, verso 1 y 2, en Cristo debes sobreabundar en caminar agradando a Dios. En Cristo debes sobreabundar en caminar agradando a Dios. Segundo punto, en Cristo eres llamado a santificación, verso 3 al 8. Y finalmente, en Cristo eres enseñado para amor fraternal, verso 9 al 12. Así que vamos a ver esta primera parte, que en Cristo debemos sobreabundar en caminar agradando a Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Pues sabéis qué preceptos os dimos por la autoridad del Señor. Por lo demás, pues, es esa transición que comienza Pablo para poder exhortar a los creyentes en Tesalónica, pero sabiendo que el Evangelio ha sido puesto. Si volvemos un poco atrás, lo que ha predicado nuestro hermano Luis la semana pasada, Primera Tesalonicenses capítulo 3 del 11 al 13, dice: ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a vosotros, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus asuntos. Entonces, aquí vemos que Pablo está colocando un peso muy fuerte en lo que Dios ya está haciendo en la vida del creyente. Cristo es quien está dirigiendo el camino de sus creyentes. El Señor es quien está haciendo abundar en amor los unos para con los otros, y es Dios quien afirma el corazón del creyente. Entonces Dios soberanamente está trabajando en la vida del creyente. Pero aquí hay una tensión. Si es Dios quien trabaja en tu vida, si es Dios quien está trabajando, quien está haciendo caminar en el creyente. Pero en el capítulo 4 ahora Pablo va a hablar un poco de la responsabilidad del hombre, de aquel que ha sido transformado y aquel que ha sido cambiado. Si Dios está llevando tu corazón irreprensible a santidad, si Dios está haciéndote sobreabundar en amor el uno con el otro, si Jesús está dirigiendo tu camino, entonces eso tiene que ser visible. Yo no puedo decir, sí, Cristo me ha cambiado. Yo soy creyente y seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Seguir viviendo agradando al mundo, seguir viviendo en una vida que realmente ama la oscuridad de alguna forma, que extraña su vieja vida. Así que Dios, quien dirige tu camino,
hace que tú crezcas y abundes en amor fraternal. Dios, quien dirige tu camino, hace que crezcas en afirmación hacia otras personas. Dios hace que seas irreprensible en santidad, porque tu nueva naturaleza ya lo hizo. Ese creyente ahora puede caminar agradando a Dios. Ese creyente ahora puede crecer en santidad y puede crecer en amor fraternal. Entonces, si yo leo simplemente, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el nombre del Señor que abundéis en santidad, que crezcáis en ellos, podemos simplemente colocar una carga moralista en ustedes y de repente salir de aquí, tengo que ser alguien. Y esto es una realidad, pero si no está el fundamento como una base, que es el Evangelio, que es la realidad de que Dios ya hace que tú camines hacia Cristo, que Dios ya hace que tu corazón sea llevado al irreprensible, este sermón se podría convertir solamente en una serie de aspectos morales. Pero el creyente verdadero es llamado a caminar, a andar agradando a Dios, porque Dios ya está haciendo eso en su vida y eso se ve. La gente puede ver que tú ya estás caminando. Y aquí el primer llamado de Pablo es: os rogamos y exhortamos en el Señor, como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. La iglesia de Tesalónica son un ejemplo, pero Pablo les está rogando por medio del Señor. Y recuerden que el anterior domingo hemos visto que el Señor es quien hace que ellos ya caminen en eso. Ahora les ruega y les exhorta que se esfuercen en hacer eso, que caminen agradando al Señor. El creyente verdadero es llamado a caminar agradando al Señor. Este llamado caminar equivale a comportarse, a conducirse, a vivir. Esta palabra de caminar en el Señor a veces parece igual un cliché cristiano que usamos, pero es una forma de vivir. La iglesia ya en Hechos fueron llamados los del camino, haciendo referencia a los que estaban en el camino del Señor Jesús. El propósito de la vida cristiana a partir de la conversión está marcado por Cristo. El cristiano, a partir del momento en el que reconoce su pecado y ve a Cristo como lo más hermoso, empieza a seguir el camino de Cristo. No puede un creyente que ha sido realmente transformado decir: yo creo en Jesús como mi Señor y Salvador, pero sigo el camino diferente. Sigo el camino de la fama, de la popularidad, de lo que me agrada, del dinero, de los placeres. El creyente es llamado a seguir el camino de su maestro. Es porque Cristo ya está conduciendo tu vida hacia eso. Ese es el propósito de la vida cristiana de este lado de la eternidad. El mundo tiene una dirección, pero si eres creyente, tú vas en contra la corriente y andas en pos de tu Señor. Y la iglesia en Tesalónica son un ejemplo en esto. Ellos están ya caminando agradando al Señor. Están en esa carrera, están en ese camino constante de seguir las pisadas de Cristo, pero mientras estén en este mundo, Pablo les dice, nunca va a ser suficiente, así que deben crecer en esto más y más. Es como que debes continuar en esta carrera, debes continuar en este camino. El creyente busca constantemente crecer en agradar a Dios, crecer en caminar en el camino que Dios dispuso a pesar de adversidades. Porque ¿qué es lo que podría quitar al creyente de Tesalónica? Las adversidades. Y de hecho van a venir. Van a empezar a ser perseguidos. La iglesia es plantada con persecución. ¿Se acuerdan? Jasón y sus líderes principales son llevados a la plaza en Tesalónica, chicoteados, latigueados. Entonces, a partir de estas realidades de la vida en el mundo, el creyente es amenazado, pero el creyente debe buscar constantemente agradar a Dios. Porque, hermano, ya estamos en el camino de Cristo. Hemos sido puestos en el camino del Señor. Así que debemos andar con Dios y agradar a Dios. Son dos ideas inseparables. Yo no puedo simplemente andar sin agradar a Dios. No, si estás caminando, estás agradando a Dios. Eso va junto.
Eso es inseparable. Si queremos saber qué le agrada a Dios, debes saber cómo debes andar en Dios. Miqueas 6:8 dice, ¿y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar misericordia y andar humildemente con tu Dios. Entonces somos llamados a caminar con Dios, y ese caminar con Dios es practicar justicia, amar la misericordia. Entonces, yo no puedo decir soy creyente, creo en Dios, yo soy cristiano, pero no agrado a Dios, no camino con Dios, yo hago una vida diferente. Cuando Jesús está caminando en la tierra, Él siempre está buscando complacer la voluntad de su Padre, de Dios, agradar a Dios en todo. Jesús no se agradó a sí mismo, pudo haberlo hecho en muchas ocasiones, pero renunció, no buscó su propia comodidad, no buscó sus propios intereses. Jesús siempre buscó y caminó a agradar a Dios. Pablo también dijo esto, que lo motiva a amar a sus hermanos en Tesalónica, no agradar a los hombres, sino a Dios. Y si no agrado a los hombres, lastimosamente no voy a estar caminando como los hombres. Quiero agradar a Dios y por lo tanto estoy caminando en Dios. Y esa es la idea, hermanos. Si eres creyente, si has creído en el Evangelio, no puedes andar como el resto del mundo. No puedes andar en un camino en el que no estás llamado a transitar. Algunos dicen, la puerta es angosta, hermano, pero el camino también es angosto. El camino es difícil del creyente. Entonces, el camino que debemos seguir como creyentes es el camino que agrada al Señor, el camino que es de Cristo. Pero quiero que veas una vez más esto. Ese camino que es del Señor, que es de Cristo, en el cual eres llamado a andar, tiene una realidad. Capítulo 3, verso 12. Y que el Señor os haga crecer, verso 11. Y Jesús nuestro Señor dirija nuestro camino a vosotros, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor los unos con los otros. Verso 13, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad. Quiero que entiendas esta realidad, hermano. Tú puedes caminar agradando a Dios, tú puedes caminar en el camino de la fe. Es claro, vas a caer, te vas a tropezar, pero necesitas levantarse porque es Dios quien te sostiene. Es Jesús quien ya preparó el camino. Entonces hay esta realidad. Dios soberanamente está trabajando en tu vida, está cambiando tu corazón, está haciendo que tu corazón sea irreprensible en santidad. Pero por otro lado tienes la responsabilidad de seguir ese camino, de creerle a Dios en lo que Dios dice que Él ya está haciendo en tu vida. Por eso no hay excusa para el creyente cuando hay que abandonar un pecado, cuando hay que vivir apartado en santidad. No hay excusa, es Dios mismo quien dirige nuestro camino, por lo tanto yo puedo caminar. Dios no te está pidiendo algo que no puedes hacer. Dios no les está demandando a la iglesia tesalónica algo en lo que no pueden andar. Ellos pueden porque Cristo ya está haciendo que ellos anden. No sé si me dejo entender. Es una realidad, tienes la capacidad. Ahora, Dios es como que ya no eres un muerto. Antes estabas muerto en delitos y pecados, no podías, tu espíritu estaba muerto, pero el Evangelio ha hecho que Dios te dé aliento de vida por gracia, por la fe. Ahora eres un hombre vivo en Cristo Jesús, por lo tanto puedes hacer muchas cosas que antes no podías. Entonces, si no puedes hacerlo, la idea no es que te esfuerces por hacerlo. La idea es que vuelvas aquí y dices, Señor, no puedo hacerlo. Hay algo en mí que está mal, no estoy vivo aún. Ayúdame a creer, dame fe, que la gracia y el Evangelio me transforme, me cambie. Creo que Cristo ha pagado el precio por mis pecados. La idea es volver una vez más atrás. Por eso no quiero que hoy salgas de aquí con un sermón legalista y te salgas con una carga que no puedes cargar. Quiero que vuelvas al Evangelio, pero si estás en el Evangelio, que veas que hay una realidad en la que debes vivir, que es agradar al Señor cada día más y más. Por eso el punto es, en Cristo
debes sobreabundar en caminar agradando a Dios, porque en Él ya has sido preparado para eso. Algunas aplicaciones, hermano, en Cristo Dios te ha llamado a caminar agradando a Dios. Si eres creyente, si tú dices que has creído, si has afirmado con tu boca, pregúntate cómo estás viviendo de lunes a lunes. Analiza tu vida. ¿Agradas a Dios en cómo trabajas? ¿Agradas a Dios en cómo estudias? ¿Agradas a Dios en cómo cuidas de tu familia? ¿Agradas a Dios en cómo respetas a tus padres? ¿Agradas a Dios en cómo honras a tu marido? ¿Agradas a Dios en cómo amas a tu esposa? ¿Agradas a Dios en estas cosas? ¿Agradas a Dios siendo fiel en un mundo caído? ¿Agradas a Dios en tus publicaciones en Facebook, en tus conversaciones de WhatsApp, en los grupos en los que participas? ¿O abusas de tu libertad? Dios es santo, hermano, y de Dios nadie se burla. Si Dios ha preparado un camino por el cual tú debes andar y tú quieres ir por otro camino, cuidado. ¿Qué es lo que miras? ¿Agradas a Dios lo que miras? ¿Agrada a Dios lo que escuchas? ¿Agrada a Dios lo que hablas con otros? ¿Agradas a Dios en cómo te comportas, en cómo vives? Reflexiona. No quiero juzgar a nadie, pero quiero que tu mente, tu corazón, realmente analice su propia vida. ¿Cómo estás agradando, caminando en el Señor? Hermano, puedes, hace una hora estábamos con algunos hermanos, puedes predicar, puedes enseñar, puedes enviar devocionales, puedes mandar reflexiones, puedes subir videos, puedes hacer lindas publicaciones en tu Facebook, pero no andar como Dios te ha llamado en el que andes. Puedes estar simplemente cargando un peso que no puedes llevar porque Cristo aún necesita transformar tu vida. Ahora, hermano, si estás agradando a Dios, si eres un creyente que vive esforzándose en vivir el evangelio, una vida piadosa, como dice Pablo, continúa creciendo en esto. Continúa andando más en esto, que la palabra de Dios hoy alumbre tu vida y de este lado de la eternidad puedas seguir creciendo en agradar a Dios todos los días. Amén, gloria a Dios. Sé que muchos de los que están aquí se esfuerzan, están caminando en eso y crecen en eso, hermano, porque tienes la capacidad. Dios te ha dado por medio de su Espíritu Santo el sello de la promesa para andar como Él anduvo. Yo no quiero que hagas esto solo como una medida legalista. No quiero que salgas de aquí hoy domingo y decir el pastor dijo que hay que andar y cumplir, así que no. Quiero que medites en el evangelio y en la realidad de que Cristo ya te ha hecho una nueva criatura, que Jesús tocó tu corazón y debes vivir a la luz de esta verdad. Queremos agradar a Dios porque le amamos, queremos agradar a Dios porque amamos quién es Él, amamos su santidad, amamos su justicia y no queremos andar solo por lo que Cristo nos puede dar. Quiero andar porque amo sus perfecciones, amo la obra de la cruz y quiero caminar porque sé que eso trajo libertad a mi vida. Entonces, si crees en esta verdad, el segundo punto es este: la voluntad de Dios. En Cristo eres llamado a santificación. En Cristo eres llamado a santificación, verso 3 en adelante. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo proceder su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de todas estas cosas, como también os lo dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombres, sino al Dios que os da su Espíritu. Ahora Pablo les está llamando. Entonces, seres llamados a caminar con Dios, a agradar a Dios. Esa es la voluntad de Dios. ¿Y cómo se expresa esto? En santificación. Y la palabra santo es esa palabra separado. Algo ha sido apartado, separado para un uso honroso. Eso es dar la gloria a Dios, agradar a Dios, caminar en Dios. ¿Cómo agradamos a Dios? Cuando la palabra se refiere a caminar agradando a Dios, está refiriendo a hacer la voluntad de Dios.
¿cómo hago la voluntad de Dios? Pablo mismo nos responde, en primer lugar, obedeciendo a vuestro llamado de santificación. En Cristo nuestro llamado es a santificación. Cristo nos ha apartado de la maldad y del pecado. Cristo nos ha separado. En Él fuimos justificados, en Él fuimos transformados y ahora somos hijos de Dios, separados. Ahora, hay muchas formas de ser apartado y santificado. Puedes apartarte de ser un ladrón, de ser un homicida, de ser un corrupto, de muchas otras cosas, es parte. Pero en este texto en particular, el llamado a la santificación tiene que ver con la abstinencia de la inmoralidad sexual. Eso dice. Verso 3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Esto quiere decir que todos los días debes abstenerte. Yendo a la iglesia tesalónica, ellos venían de un contexto gentil en el que la inmoralidad sexual era muy común, era una práctica diaria. Los tesalonicenses debían olvidar sus prácticas paganas de antes de conocer a Dios y sobreabundar en santificación, en aferrarse a dejar atrás la inmoralidad sexual. Pablo no está apelando a una idea simplemente. A Pablo no se le está ocurriendo ahora, no, ustedes deben cada uno tomar su esposa, su esposo, y ahí se acaba. Él mismo está diciendo que esto es algo que viene del Señor. No es Dios, perdón, es Dios quien los ha llamado, no el hombre a esto. Entonces no es un invento de Pablo. Ahora fíjense, todo este texto que es separado tiene 5 verdades. La primera es decir que os abstengáis de inmoralidad sexual, no fornicación, nada tenga que ver con eso. Segunda parte, que cada uno de vosotros sepa cómo adquirir, cómo obtener su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Esto es matrimonio. Cada uno sepa cómo obtener su propio vaso, su propio esposo, su propia esposa, o guardar su propio cuerpo. Tiene que ver con el orden que Dios ha puesto. Entonces, no fornicación, eso no es de ustedes. Lo que es de ustedes es el matrimonio, eso es honroso. Tercer punto, verso 6. Y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, no adulterio. Verso 7. Porque el llamado es santificación. Y verso 8, el Espíritu Santo te ha dado la capacidad para santificación. Así que puedes andar en esto. Ahora, vamos a este primer punto. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. La palabra en griego ahí es porneia, de donde sale hoy nuestra palabra pornografía que tenemos en nuestros días. Entonces esta abstinencia no se refiere solo a no cometer adulterio. Pablo se está refiriendo a todo tipo de inmoralidad sexual, es decir, todo tipo de lujuria. Recordemos que Jesús ya puso el estándar. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio. Antes era común en el contexto gentil pagano de Tesalónica la promiscuidad. Era parte de sus ritos religiosos, inclusive practicar el acostarse con prostitutas, satisfacer una serie de deseos carnales. Pero la palabra de Dios es clara, no importa lo que su cultura decía, ustedes sepan tener cada uno su propio vaso, buscar su propio vaso, su propia esposa, su propio esposo. Ahora, en la palabra de Dios, hermano, es claro, el sexo es lícito y es hermoso y es honroso y es lo más puro y santo y delicioso para el hombre, pero en el contexto del matrimonio no hay más. Cualquier otro lugar en lo que cualquier tipo de relación sexual se practique es inmoral, es deshonroso, no agrada a Dios. Por eso dice la segunda parte, que cada uno de vosotros sepa cómo adquirir su propio vaso en santificación y honor. El matrimonio es el lugar correcto en el hombre puede disfrutar uno de los regalos más hermosos del Señor, que es el sexo, el placer sexual.
Pero lastimosamente el hombre corrompido ha hecho de esto una de las cosas más horrendas en nuestros días. Y es todo lo que tú ves hoy. La televisión está plagada de inmoralidad sexual. Tú vas a un supermercado, a un centro comercial, lo primero que haces es ver mujeres en ropa interior, cuando nadie más debería ver eso, solo sus maridos. Tú ves cosas en la televisión que solo debería ver el esposo o la esposa de aquel hombre. Porque la inmoralidad sexual es tan común en nuestros días que está totalmente plagada en todo lugar. Cómo vistes, cómo hablas, habla de cuán moralmente eres delante del Señor. Una de las cosas más hermosas que Dios ha diseñado para el hombre dentro del matrimonio es lo que más hoy se ha corrompido. Por eso es esta exhortación del Señor: cada uno busque, cada uno sepa cómo adquirir, cómo poseer su propio vaso de santificación y honor, no en pasión desordenada, no en lo que manda las emociones. Hermano, y eso tiene que ver con el matrimonio, porque en el matrimonio es honroso, es un lecho sin mancilla, es placentero. Los gentiles que no conocen a Dios hacen esto de todas formas. Pablo les insta: ustedes no, ustedes fueron justificados, fueron salvados con Cristo y ya no pueden andar como los que no conocen a Dios. Verso 6, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. ¿En este asunto? ¿En cuál asunto? De la inmoralidad sexual. No al adulterio, que nadie peque, que nadie haga caer a su hermano en este asunto. Es una advertencia mayor a todo tipo de inmoralidad sexual que acontecía dentro de la iglesia. Y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de estas cosas, como también antes lo dijimos y advertimos. Dios es vengador de estas cosas. Pablo le está enseñando que antes posiblemente era permitido en su cultura, pero ahora cada uno debe ser separado, santificado para su propio vaso. Y hay una advertencia solemne de lo peligroso que es para un creyente defraudar a su hermano, hacer caer a su hermano en un tema de impureza sexual. Dice: porque el Señor es el vengador de estas cosas. Y esto no quiere decir entonces con los no creyentes está bien, me puedo ir a inmolar. No, con cualquier persona, pero particularmente si haces caer a tu hermano en una característica referente a la santidad y la inmoralidad sexual, ten cuidado, porque de Dios nadie se burla. Y hay algo importante aquí, hermanos, especialmente jóvenes que nos gusta tener corteja dentro de la iglesia, y nos gusta aprovechar de ese tiempo y hacer cosas que son para el matrimonio con esa persona, sabiendo que no me quiero casar, que no quiero nada con él. Ten cuidado, porque de Dios nadie se burla. Nadie defraude a su hermano en este asunto. No es besar por besar a alguien, no es abrazar por abrazar a alguien. Dios está siendo muy particular en que debemos apartarnos de toda inmoralidad sexual. Así que jóvenes que están hoy en un noviazgo, que sea un noviazgo que agrada a Dios. Sabe que si sale mal, no solo has defraudado a tu hermano en esto, sino que a Dios también. Así que si no estás seguro de estar con alguien, es mejor que termines, porque es mejor agradar a Dios que terminar defraudando a tu hermano y también que Dios se vengue de ti un día. Es peligroso este texto. Algunos ponemos este texto en que nadie defrauda a su hermano y decimos: para el tema de negocios, de tratados, de esas cosas, y cuando le va a estafar, y sí es una realidad, pero principalmente se está refiriendo a un tema de inmoralidad sexual. Tengamos mucho cuidado, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Verso 7. El llamado de Dios es a santificación. En Cristo fueron apartados, no para seguir viviendo en su pasado, en su vieja manera de vivir, sino para ser santos. Una de las barreras más difíciles en las que tenía que pasar un pagano de la época, un gentil, era su actitud cristiana hacia el sexo.
Había sido educado en una sociedad donde la poligamia era correcta, donde el concubinato estaba bien, donde la homosexualidad estaba bien, donde ser promiscuo estaba bien. Hermano, no es novedad, esto ya había en la época. Si tú revisas historia de la época gentil en los romanos del primer siglo, vas a ver que era mucho o quizás igual de horrendo que nuestros días. Así que no hay una excusa. Hermano, necesitas casarte si estás en un noviazgo, porque ese es el propósito. Si has estado hasta ahora aprovechando de cosas que solo son del matrimonio, tipos de besos, tipos de abrazo, tipos de vivir con alguien que solo es para el matrimonio, déjame decirte, estás en pecado y estás yendo en contra de lo que Dios manda. Dios te ha llamado a santificación, a separación. Así que necesitas, si estás así, casarte de una vez. Busca a alguien de la iglesia. Hay líderes aquí que pueden ayudarte en el proceso. Si estás de novio con alguien, habla, busca ayuda. Verso 8. Por consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza a un hombre. No soy yo, no es el pastor. No es mi exhortación, hermano. Yo no quiero aquí poner 1000 palabras, sino al Dios que os ha dado el Espíritu Santo. Y esto es interesante porque si estás pecando en este asunto, y no es que me estás defraudando a mí, no es que me estás desobedeciendo, no es que estás desobedeciendo a las normas de la iglesia que tiene acerca del noviazgo y del matrimonio, estás deshonrando a Dios y despreciando al Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo que mora en ti dice que tú puedes dejar de ser un inmoral, puedes hacerlo. No es un invento de Pablo, no es un invento del pastor, es la autoridad de Dios. El Espíritu Santo ha dado al creyente la capacidad para andar en santidad. En Cristo y por medio del Espíritu Santo, cada creyente fue capacitado para agradar a Dios y buscar santidad, especialmente en el asunto de la inmoralidad sexual. Pastor, ¿vamos a caer en esto? Sí, puede alguien caer alguna vez, pero necesitas restauración y levantarte en esto. La norma es que vas a buscar santidad, ese es el estándar. No puede alguien caer y caer y caer. Algunas aplicaciones, hermano, en este punto, eres llamado a santidad y el Espíritu Santo te ha capacitado para vencer el pecado, especialmente en este texto, el pecado de la inmoralidad sexual. Analiza tu vida, escucha la palabra de Dios, no de hombres, no son mis consejos, es Dios mismo que te exhorta hoy a huir, a apartarte, a separarte de todo tipo de inmoralidad sexual. Pornografía, problema de hombres y mujeres. Estadísticas dicen que el más del 60% de creyentes están viendo pornografía. Necesitas luchar contra esto, es un problema real. Y si estás defraudando a esto, no solo estás defraudando si eres casado a tu esposa y es tu hermana, así que estás defraudando a tu esposa y por lo tanto a Dios. Si eres soltero y te vas a casar, estás defraudando a tu futura esposa en esto. Así que necesitas arrepentirte. La pornografía, la lujuria es un problema real. Estás deshonrando tu cuerpo, estás deshonrando a Dios y menospreciando el Evangelio. Arrepiéntete. Ven a Cristo ahora, que renueve tu entendimiento. Si eres creyente, conságrate al Señor en este área. Joven, adolescente, cuidado con el noviazgo, cuidado con los cortejos, las cortejas. Puedes estar haciendo cosas que son inmorales y Dios simplemente está acumulando cosas para un día vengarse. Son cosas que solo son del matrimonio. Y cuando te casas recién entiendes que hay besos que son besos que van a conducir a una cama para tener una relación sexual. Y eso solo debería haberse hecho en el contexto de un matrimonio. Hay abrazos que son de este tipo. Así que cuida tu noviazgo. No porque yo lo digo una vez más, porque Dios está viendo. Dios está viendo. Aunque piensas que estás solo en ese parque, que estás solo en ese lugar, en esa sala de cine donde nadie más puede ver, en aquel rincón de tu cuarto, Dios está viendo. Y Él es vengador de todas estas cosas. Mucho más si estás haciendo esto con un hermano en Cristo. Ten cuidado, ten temor. Porque nuestro llamado es amar a ese hermano
¿Y sabes cómo vas a amar a tu novia, a tu novio cristiano? Preservándolo santo para el Señor. Y ese es el tercer punto. En Cristo eres llamado a amor fraternal. Verso 9 en adelante. Mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios para amaros unos a otros, porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más, y que tengáis por vuestra ambición llevar una vida tranquila, y que os ocupéis en vuestros asuntos y trabajéis con vuestras manos, tal como os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Segunda parte. Primera parte, santidad. Eso es separar de inmoral sexual. Segunda parte, agrado a Dios, camino en la voluntad de Dios. En el contexto, santificación, libre de una vida inmoral sexualmente. Y en segundo lugar, amando a mi hermano, amando fraternalmente. El amor dentro de la iglesia local. En Tesalónica era algo fundamental. Ellos ya estaban practicando esto. Se estaban cuidando, estaban ahí. La palabra fraternal, ese amor fraternal es la palabra Filadelfia. Es ese amor de familia. Es un vínculo que brota en una relación familiar. Es ese amor generoso. Es un sentido más de obligación. Por eso es que no te va a nacer amar a tu hermano, pero estás obligado a hacerlo, porque si es tu hermano en Cristo, va a ser una persona difícil de amar. Así que es una responsabilidad, una decisión de amar a tu hermano. Pablo les dice, no hay necesidad que les escriba de esto, porque ellos ya fueron enseñados por Dios. Y hermano, la palabra de Dios enseña el amar al prójimo siempre. Dios ya está enseñando esto. Ellos ya están amando y les dice, nunca es suficiente, Pablo no les dice, está bien, ya están amando, no se hagan problema. Pablo les dice, abunden en esto más y más. Y luego les dice, cada uno sepa llevar su propia vida, que cada uno tenga como ambición, y ahí tiene que ver en el sentido positivo, como desafío, como meta, llevar una vida tranquila. Que cada uno se ocupe de sus propios asuntos, de trabajar con sus manos para no ser carga para ningún hermano, y de esta forma también amar a la iglesia. Solo para que entiendas esto, en el contexto de Tesalónica se había esparcido una noticia de que el Señor ya venía, de que la venida del Señor estaba cerca. Entonces algunos hermanos dentro de la iglesia, aprovechando de la generosidad y de ese amor fraternal que ya había, simplemente se habían cruzado de brazos y esperaban que les traigan comida, que les paguen sus cuentas, y estaban ahí. Y Pablo se había enterado de este desorden. Entonces hay una exhortación. Está bien, aquellos que están amando a sus hermanos, síganos amando, pero tú, que te estás aprovechando de la generosidad de tu hermano, trabaja. Trabaja. Es una exhortación a amar a mi hermano para no serle de carga. El trabajo permite que puedas tener un buen testimonio incluso con la gente de afuera. Parece que el amor fraternal era algo que había sido practicado en Tesalónica, muy generoso, pero había hermanos que se estaban aprovechando de los demás. Ya sabía yo que tal hermanito era generoso, entonces yo ya sabía a quién tenía que pedirle plata, prestado y demás. Eso estaba pasando en Tesalónica. Entonces Pablo les insta, ustedes no deben ser carga para mí, un hermano, así que trabajen. Ahora, solo para aclarar, no estoy hablando de hermanos que lastimosamente están sin trabajo, porque no pueden, porque han mandado su currículum, porque están pasando una época difícil. Sin duda eso es parte de una prueba. Está hablando de aquellos que no quieren trabajar. Y Pablo más adelante dice, el que no quiere trabajar, en su segunda carta, que no coma, haciendo referencia a este abuso que ya hubo en Tesalónica. Así que la práctica del amor fraternal es asombroso, es admiración, pero el abuso fraternal es más visto, por lo que los de afuera saben diferenciar entre amor y abuso. Los no creyentes saben quién es ocioso y quién es diligente. Los no creyentes saben dónde hay orden y dónde hay confusión.
Los no creyentes ven qué es ayuda legítima y qué es un pícaro que se está aprovechando de que estos son cristianos, yo sé que me van a dar. Entonces en ambas cosas dice: ustedes que no tienen, trabajen para no ser carga a sus hermanos, y ustedes que tienen, crezcan en esa generosidad. Ambas son dos realidades. Por eso es que el caminar agradando a Dios, separarnos de inmoralidad sexual y amar a mis hermanos. ¿Cómo amo a mi hermano? Trabajando y no siendo de carga para mi iglesia, pero como iglesia también nos gozamos en ayudar y poder animar a otros económicamente, dando, es parte de hacerlo. Y no digo dar aquí para la iglesia, para el templo y demás. Ve las necesidades de tu hermano, de aquel que se sienta a tu lado. Ve cómo puedes amarlo con esto. Para aplicar el texto, parte de caminar en la voluntad de agradar a Dios es andar abundando en amor a tu hermano, conocerlo, esforzarte en ese amor fileo de servir, de ayudar, sin descuidar tus primeros hermanos, que es tu esposa y tus hijos. Pero necesitamos que nuestra familia abrace esta verdad, que nuestros hijos y nuestras esposas estén involucrados en amar nuestra iglesia, nuestra comunidad local. Cristo mismo nos dio este ejemplo de amor fraternal. Y pregunto para reflexionar: ¿cómo estás amando a tus hermanos? ¿Cómo estás protegiendo a tus hermanos? ¿Cómo estás cuidando a otros? ¿Cómo estás sirviendo a otros? Muchos anhelamos la plataforma, muchos anhelamos el lugar del micrófono, muchos anhelamos estar como maestro, pero Dios te ha puesto ahora en un lugar particular, que estás al lado de tu hermano, y te aseguro que tienes mucho que dar para la gloria de Dios en amor fraternal. Son tus hermanos. Mira a tu alrededor, es tu familia fraterna. Es la misma sangre derramada en la cruz del Calvario que fue dada por tu hermano. Así que eso debe crear un vínculo fraternal, un lazo profundo. Y mientras ayudas y amas a tus hermanos, continúa trabajando. Esto no es un llamado a somos hermanos, vamos a hacer una comunidad hippie separada en los que vivimos. No. Estamos en un mundo, por eso Pablo les dice: por eso trabajen, sean de buen testimonio para con los de afuera, porque mientras amas, mientras continúas en este mundo, sigue esforzándote para la gloria de Dios. La mayoría de nosotros tenemos que trabajar todos los días en contextos que no aman a Dios, donde no son creyentes, y continúa, que no te gane nada, continúa trabajando, continúa buscando una vida tranquila. Mientras trabajas, agradando a Dios en lo que haces. Ten cuidado, hermano, de abusar de la generosidad de otros. Y esto, si estás desempleado, hermano, oro, porque sé que en nuestro país, en un lugar donde hay crisis económica, donde hay mala administración en nuestros gobiernos, donde hay muchas cosas que están saliendo mal, la gran mayoría de creyentes hoy, sin ser perezosos, se encuentra desempleado. Así que oro por ti, hermano, oro para que Dios provea, que en medio de esta situación traumática que te deja con baja autoestima, esa sensación de no valer nada, como iglesia podamos apoyarte, como hermanos podamos verte. Queremos amarte, pero necesitamos que todos nos esforcemos también por amar a otros. Solo para concluir, caminamos agradando a Dios y haciendo su voluntad, siendo santos, separándonos de inmoralidad sexual y amando fraternalmente a otros, en este texto. Puede haber muchas otras cosas en otros textos, pero no quiero que salgas de aquí con una lista de cosas que puedes hacer. No quiero que tomes esto de una forma legalista y simplemente como un checklist en los que estoy haciendo estas cosas. No. Si eres creyente y estás alejado de Dios, si estas palabras de la porneia, de la inmoralidad sexual han tocado tu corazón, si has fallado en tu matrimonio, si has fallado en tu noviazgo, si has fallado en tu soltería, ven a Cristo ahora. Como aquel hijo pródigo que en medio de la comida de los cerdos volvió en sí, te insto que vuelvas en sí hoy y reconozcas al Señor como aquel que ya ha pagado tu pecado, porque es por la gracia del Señor que puedes simplemente vencer esto
y toma decisiones que te permitan poder continuar en el camino del Señor. No por tus fuerzas, sino por lo que Él ya ha hecho en la cruz del Calvario. No quiero que salgas de aquí condenado. No quiero que salgas de aquí con un peso que no puedes cargar. Quiero que salgas libre en la libertad en la que Cristo te ha hecho libre. Pero que te arrepientas y que busques a Cristo. Si eres creyente y estás alejado, ven a Cristo ahora. Él es fiel y es el que puede limpiarte de toda maldad. Y el Espíritu Santo darte la capacidad de agradar a Dios. Ahora puede ser que estés sentado y hayas estado años en una iglesia, que hayas tenido puestos de liderazgo, que hayas estado predicando, que hayas estado hablando a otros de Cristo. Pero déjame decirte que si tu caminar no es el caminar del Señor, quizás nunca lo hayas conocido. Quizás el Espíritu Santo no está en ti. Ahora no hay forma de que puedas arreglar esto. Si has vivido engañado todo este tiempo, hay una sola forma, y es: ven a Cristo ahora. Arrepiéntete. Reconoce tu pecado, reconoce que has estado intentándolo en tus propias fuerzas y una y otra vez has fallado, y ven a Cristo, que esa gracia preciosa del Evangelio te limpia y te libre, porque Él ha cargado sobre sí mismo nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y ha soportado el castigo, la ira de Dios que nos era contraria, y todo aquel que cree en Él es salvo. Así que echa tu carga, arrepiéntete y ven a Cristo ahora. Si por primera vez estás escuchando esto, pero Dios de alguna forma ha puesto una incomodidad, si tu pecado es fuerte, te animo a que vengas a Cristo también. Y si eres creyente y estás buscando agradar a Dios, si estás caminando, abundando en agradar a Dios, continúa en ese camino. Es difícil, somos iglesia, pero su Espíritu Santo nos está capacitando, nos da gozo y felicidad de servir a nuestro Señor con alegría, de andar en santidad. Que Dios cambie tus placeres, tus deleites, para que estén en Cristo y no en lo que el mundo te puede dar. Ponte de pie y podamos orar. Que cada uno pueda orar en arrepentimiento, en encaminar, en consagrar su vida al Señor. Hermano, tienes que saber que la realidad primera es Cristo quien está haciendo esto en tu vida. Dios no te está pidiendo algo imposible. Dios está pidiendo por medio de ese evangelio algo que Él ya hizo y está haciendo en tu vida si eres creyente. Señor, te doy gracias por esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra. El que tenga oídos para oír, que oiga, Señor. Palabras duras, palabras fuertes, palabras que duelen porque nos tocan lo más íntimo de nuestro corazón, Señor. Palabras que confrontan, pero no palabras de hombre, palabras tuyas, en tu palabra, Señor. Que cada uno de mis hermanos pueda proceder a arrepentimiento y a consagración, Señor. Que aquellos que no te conocen puedan venir a ti ahora, Señor. Que aquel que ha estado apartado y alejado, que como el hijo pródigo pueda volver en sí y saber que hay un Padre eterno que lo ama, que tiene brazos de amor, de gracia, para cubrir todos sus pecados. No algunos, no solo unos cuantos, sino todos sus pecados. Y separarlo santo y puro para ti, Dios. Si hay alguien que no te conoce, Dios, que te conozca, Dios. Que tú abras su entendimiento y que pueda continuar asistiendo con nosotros para guiarlo en el camino de la fe y del amor, Señor. Y aquellos que estamos en ti, Dios, fortalécenos para seguir tu camino, Dios. Mientras cantamos, puedas hablar con el Señor.